y el otro. Y si no, te podés ir al cine con las propuestas que te acabamos de dar, y si no, te podés leer un gran libro, que es de lo que viene a hablar Manuel Stracia. En una columna de literatura un poco crítica y ver más allá de lo que leemos cuando leemos un libro, ¿no? Exactamente, Camila. Bueno, primero buen día para todos. Hoy traje para empezar, ¿no?, un libro muy importante en lo que es la literatura fantástica. Y por sobre todo un libro clave si se habla de literatura argentina, ¿no? En este caso es La invención de Morel, un libro de Adolfo Bioy Casares, que ya salió por el año 1940, que dio el puntapié al éxito literario de Bioy, ¿no? Bioy, bueno, fue un escritor, periodista, traductor y editor. Nació en 1914, falleció en 1999 y fue muy amigo de Jorge Luis Borges. Difícil ser amigo de Borges, me imagino, por cómo era Borges. Pero empezaron a congeniar, empezaron a conectar. Borges le influyó mucho de su literatura a él. Por eso este fue su séptimo libro, pero decimos que fue el del éxito porque inculcó todo lo que había aprendido de Borges. Ay, qué lindo. Bueno, con Borges escribieron varios libros juntos, pero para escribir La invención de Morel, impulsado obviamente por Borges, él estuvo 3 años encerrado en su casa de campo, en el pueblo de Pardo, a 220 kilómetros, porque él, para escribir una buena obra, decía que tenía que leer de todo, escribir, corregir, volver a leer otras cosas para volver a corregir lo que él ya había escrito. Todo con el fin de no tener equivocaciones, no tener errores. Que sea una obra perfecta. Exactamente. Y bueno, para mi opinión, es lo que le salió. Incluso en el prólogo, Borges caracteriza a la trama como perfecta. Es decir, que si un gran escritor como Borges dice que algo es perfecto, es porque estamos hablando de algo de verdad muy bueno. Claro, perfecto. Exactamente. Digamos, la obra tuvo una repercusión internacional. Incluso hay una serie de televisión muy famosa que se inspiró en este libro, la serie Lost. Se inspiró en la trama de este libro para desarrollar su serie. Incluso en un capítulo se ve a un personaje que está leyendo La invención de Morel, de Bioy Casares, que había quedado en el equipaje de un pasajero y estaba tranquilo en una isla leyendo este libro. Y una serie que fue hiper famosa y, mundialmente reconocida. Todos hemos visto, aunque sea un capítulo de Lost, o sabemos de qué se trata. Claro. Pero no todos sabemos que fue basada o inspirada en un libro de un escritor argentino. Exactamente, un libro de un escritor argentino que cuenta la historia de un fugitivo que está recluso en una isla desierta. Nunca conocemos el nombre de esta persona, lo único que sabemos es que fue un escritor venezolano que para él fue injustamente sentenciado. Lo mandaron al exilio y él cayó en esa isla desierta. Él vivía solo hasta que en un momento aparecen unos turistas. En la misma isla que estaba desierta. En esa isla aparecen unos turistas, se ponen a vivir en el museo donde él habitaba. Él huye hacia los pantanos porque hacía años que no estaba en contacto con la gente, entonces Yo no tenía estaba muy entendido cómodo. que el fugitivo tenía miedo que lo maten. Exactamente. Él no sabía cómo se comportaba la gente porque había pasado mucho tiempo y sus experiencias anteriores con gente lo habían mandado a una isla desierta. Claro. Muy bien no le iba. Entonces él empieza a observarlos, a mirarlos, sus acciones, y lo que nosotros leemos es el diario que él empieza a hacer el día siguiente que aparecen los turistas. Y bueno, como toda novela, como la vida en sí, hay una historia de amor, ¿no? Todos se preocupan por el amor, es muy importante para nosotros. Y el fugitivo comienza a ver a una mujer de nombre Faustine, que tiene conversaciones en francés con un doctor, el doctor Morel, ¿no? De él viene el nombre Esa del invención libro. misteriosa. La invención misteriosa. Así como empieza a observar a los turistas, de golpe desaparecen. Él observa el museo, no hay signos de vida, y de golpe vuelven a aparecer al día siguiente como si nada hubiera pasado. Entonces ahí empieza él a observar esas cosas extrañas, a ver otros
otros tópicos, otras cosas que él no había observado antes, como que haciendo tanto calor tenían frío antes de entrar a la pileta, usaban abrigo y él estaba sin remera porque tenía calor. Comienza a ver que las conversaciones se repiten en el mismo lugar, está leyendo la persona el mismo libro. Pasan siempre las mismas cosas al transcurso de los días. Al transcurso de los días todas las cosas se repiten. Y lo más extraño es que hay 2 soles de día y de noche hay 2 lunas. Él empezó a pensar que estaba completamente loco, que estaba alucinando por la comida, por la soledad, y estaba imaginando todo eso. Porque él decide intentar acercarse a esta chica, Faustín, para declarar su amor, y ella lo ignora. Pero no es que lo ignora porque no le gusta, simplemente no nota su presencia. Claro. Incluso él llega a acostarse en la cama con ella y ella ni se mosquea. Claro. Entonces ahí empieza todo. El fugitivo empieza a pensar en qué está pasando, esto es muy raro. Y bueno, descubre lo que pasa cuando escucha una charla que da el doctor Morel a todos los turistas que están en esa isla, y ahí le explica por qué pasa esto. Él descubre por qué pasa eso y reacciona de una manera muy particular que les invito a que lean el libro para descubrirla y para saber qué es el invento que hace que pasen todas estas cosas. ¿No nos vas a contar qué es la invención de Morel? Yo creo que si les cuento pierde todo el sentido. Claro. Yo quiero incitarlos a que ustedes lean este libro. Escuchaste, Nero Estefanini. El Nero Estefanini es muy amante de la literatura, así porque él usa corbata y todo, entonces lee libros. Claro. Así que, Es un tipo si te formal. gustó, tenés que leerte el libro La invención de Morel, porque aparentemente el nuevo columnista de Bondi 43 no nos va a contar el final del libro, nos va a dejar el suspenso para que cada uno en su casa pueda leer el libro tranquilos. Yo no voy a quitarles la sorpresa de saber cuál fue el invento porque es algo muy original. Ajá. Es un libro, una novela que atraviesa todos temas que nosotros siempre pensamos o en algún momento nos fascinamos, como es la inmortalidad, el amor, la misma soledad, a dónde nos van a llevar los avances científicos, qué es la vida, cómo la controlamos, y todas esas cosas vistas desde un punto en que nosotros pensamos esto y tenemos la otra cosa que es rara, que no se escapa de nuestra percepción. Claro, porque no hay respuesta. Exactamente. Hasta el final del libro. Hasta el final del libro se aclara esa respuesta. Muy bien, me encantó. Hay que leer La invención de Morel Sin duda hay que leer la invención. o mirar Lost. Podés mirarlo, sí, pero el final se relaciona, pero no es igual. Claro, Además, leer un libro es tan enriquecedor como ver una serie. pero nunca Y tanto. no es una pérdida de tiempo en absoluto. Toma mate, no es una pérdida de tiempo mirar series, y es verdad. Bueno, muchísimas gracias, me gustó mucho esta columna, esperamos tenerte próximamente de vuelta en esta radio. Por supuesto, si no les molesta, voy a seguir viniendo. Dale, sí, Y, con más libros. ¿qué vas a hacer? Ya está, ya viniste, ya te abrimos la puerta. No queda otra. Ya estás acá. Muchas gracias, Manu, por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Y de esta manera continuamos casi en el cierre del programa, porque tenemos que recibir, como siempre y como todos los jueves, a Martina Lanfranconi. Qué rico, dicen por acá, porque llega los jueves de sanguchito. Vamos a una pausa muy chiquita y seguimos con más. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted